Anticipo del impuesto sobre la renta. ¿Qué es el anticipo del impuesto sobre la renta? Es el valor que un contribuyente, ya sea una persona natural o una persona jurídica, deberá liquidar y pagar de forma anticipada al Estado por concepto de impuesto sobre la renta correspondiente a la vigencia siguiente. ¿Qué significa eso? Que si yo como contribuyente estoy declarando y pagando hoy un impuesto de renta, ejemplo, correspondiente a la vigencia del 2018, aparte de tener que declarar y pagar ese impuesto de renta de la vigencia 2018, también tendré que liquidar un valor adicional, ¿sí? Llamado o conocido como anticipo del impuesto sobre la renta. Es decir, que no solamente se va a tener que pagar el impuesto de este año, sino que también se tendrá que anticipar parte del impuesto del año siguiente. Miremos un ejemplo. Si un contribuyente liquidó y pagó un anticipo de impuesto de renta en la declaración del año 2018 por valor de 5 millones, significa que en la declaración de renta del año 2019 podrá restar al impuesto de renta liquidado esos 5 millones de pesos que había anticipado en el año anterior y nuevamente deberá calcular el anticipo de renta para el próximo año y así sucesivamente. Es decir, hoy, vigencia 2018, pagué impuestos y liquidé un anticipo. Cuando estemos en el 2019, a ese impuesto del 2019 disminuyo lo que anticipé y vuelvo y calculo un anticipo para el año 2020. Cuando estemos en el 2020, calculo 2020, disminuyo lo que anticipé en el 2019 para el 2020 y anticipo para el 2021 y así sucesivamente se va volviendo una cadena. ¿Cuál es el valor del anticipo que deberá ser calculado entonces? Bueno, para eso hay que tener en cuenta entonces cuáles o cuántos años ha venido declarando y pagando impuestos el contribuyente. Es decir, debe ser tenida la antigüedad. Si es la primera vez que declara, si es la segunda vez, la tercera o más veces que declara. Entonces, eso es lo que va a definir cuál es el porcentaje que debe anticipar por concepto de este impuesto. Entonces, miremos, si es la primera vez que declara, entonces el contribuyente deberá calcular un anticipo del impuesto de renta equivalente al 25%. Si es la segunda vez, entonces lo hará en un 50%. Y si es la tercera vez o más que viene declarando, entonces tendrá que calcular un anticipo del 75%. Entonces esto pues, como lo había dicho, depende de la antigüedad con que haya estado declarando el contribuyente. Miremos entonces cuál es el procedimiento de cálculo y aplicación del anticipo. ¿Cómo se determina ese anticipo? Y es precisamente el artículo 807 del Estatuto Tributario, el cual a través de dos procedimientos nos indica claramente cómo es que se lleva a cabo el cálculo de ese anticipo, cuál es la base y cuál es el procedimiento que se utiliza. Entonces nos dice, procedimiento 1. Primero, se toma el impuesto neto de renta. ¿Y cuál es el impuesto neto de renta? Mira, aquí tenemos entonces, sencillamente hay que mirar el formulario. Allá en el formulario, para cualquier año va a existir un renglón que se llama impuesto neto de renta. Este número de la casilla, pues lógicamente que puede variar dependiendo de la vigencia a la que nos estemos refiriendo, pero en todo caso siempre nos vamos a encontrar con un renglón que diga impuesto neto de renta. Entonces, primero se toma el impuesto neto de renta, segundo se le aplica el porcentaje que corresponda según las veces que haya declarado, ¿sí? Ya sea el 25, 50, 75. Tercero, se le restan las retenciones que le hayan sido practicadas durante el periodo. Tengamos en cuenta que cuando yo vendo, alguien me practicó retenciones en la fuente y esas retenciones en la fuente yo las voy registrando en una cuenta de anticipo de impuesto de renta. Esas son las retenciones que me han practicado. Y cuarto,
obtener finalmente el valor del anticipo del impuesto sobre la renta. Entonces, estos son los pasos básicos que se deben tener en cuenta para llevar a cabo el cálculo del anticipo por el procedimiento 1. Pero como un ejemplo nos da más claridad, veamos el siguiente ejemplo. Muy bien, entonces aquí tenemos el ejemplo del procedimiento 1 y esta es la información que nos presenta. Ejemplo, impuesto neto de renta del año 2018. Ya sabemos que esto lo sacamos del renglón que les acabo de señalar. Impuesto neto de renta del año 2018, 55 millones de pesos. Nos dicen que las retenciones que fueron practicadas durante ese periodo corresponden a 8 millones de pesos y que el contribuyente tiene una antigüedad en cuanto a la presentación de declaraciones por 2 años. Es la segunda vez que declara. Entonces, ¿qué se debe hacer? Dice, se toma el impuesto neto de renta, de acuerdo a lo que nos indicó el procedimiento de la diapositiva anterior. Se toma el impuesto neto de renta. Aquí lo tenemos, 55 millones de pesos. Como es la segunda vez que declara, se multiplica por el 50%. Aquí lo tenemos, el 55 por el 50% de 55 millones es 27.500. Se le disminuye las retenciones, que fueron 8 millones de pesos, según este dato, 8 millones de pesos, y a esos 27.500.000, una vez se le restan las retenciones, entonces nos da el anticipo de impuesto de renta para la vigencia siguiente de acuerdo al procedimiento 1. Pero el contribuyente también puede realizar el cálculo del procedimiento 2. Entonces, como lo indica acá, este valor corresponde al anticipo del año siguiente. Miremos entonces el procedimiento 2 y con base en el procedimiento 2 podemos definir cuál es el anticipo. Recordemos, 19.500.000 fue el que nos dio por el procedimiento 1. Miremos el procedimiento 2. ¿Qué nos dice el procedimiento 2? Y también está contemplado en el mismo artículo 807 del Estatuto Tributario. Este es diferente. Primero, se determina el promedio del impuesto neto de renta de los dos últimos periodos, ¿sí? Año 1 y año 2. Mire, ya hay que establecer un promedio. Entonces se van a tomar los renglones de impuesto neto de renta y se va a calcular un promedio de esos dos renglones, dos últimos periodos. Segundo, continúa igual, se le aplica el porcentaje que corresponda según las veces que haya estado declarando, ya sea el 25% si es primera vez, 50% segunda vez, 75% si es la tercera o más veces que viene declarando. Tercero, se le restan las retenciones que hayan sido practicadas durante el periodo. Y cuarto, pues sencillamente obtener el valor del anticipo. Entonces podemos identificar que el procedimiento es similar del numeral 2 en adelante. El numeral 1 sí es diferente. En el procedimiento 1 simplemente es tomar impuesto neto de renta y en el procedimiento 2 ya se debe calcular un promedio del impuesto neto de renta de los dos últimos años. Miremos un ejemplo para entenderlo más fácilmente. Entonces aquí tenemos la información para el procedimiento 2 y nos dice que el impuesto neto de renta del año 2017 es de 20 millones de pesos, que el impuesto neto de renta del 2018 es de 55 millones de pesos, que las retenciones que fueron practicadas durante el periodo fueron de 8 millones de pesos y que es la segunda vez que declara. Entonces apliquemos el procedimiento que acabamos de leer en la diapositiva anterior. Impuesto neto de renta 2017, 20 millones y 2018, 55 millones de pesos. Se suma y se divide entre 2 y nos da un promedio año 2017 y 2018 de 37.500.000. Si quieren, verifíquenlo ustedes en sus calculadoras. A ese valor promedio, entonces, como es la segunda vez que declara, le aplicamos el 50% y nos da 18.750.000, al cual le restamos las retenciones que nos practicaron durante el periodo y nos da un anticipo de renta por este procedimiento 2, de 10.750.000. Entonces ya tenemos dos valores, un valor procedimiento 1 y un valor procedimiento 2. Entonces, ¿qué hacer con esos dos valores? Entonces, aquí podemos definir, tenemos procedimiento 1 y procedimiento 2. Procedimiento 1 fue de 19.500.000 y el procedimiento 2 fue de 10.750.000. Entonces, ¿qué debo hacer?
cuál debo llevar a mi declaración, cuál es el anticipo, el que más le convenga y cuál es el que más le conviene al contribuyente. Si usted quiere anticipar los 19.500.000, está en toda la libertad de hacerlo. O si quiere anticipar los 10.750.000, también está en la libertad de hacerlo. Es decir, que es el mismo contribuyente el que define qué debe hacer o qué valor anticipar por concepto de anticipo. Está en la plena libertad de elegir. ¿Quiénes no calculan el anticipo del impuesto de renta? Recordemos lo siguiente: las entidades que pertenecen al régimen tributario especial no deben calcular el anticipo del impuesto de renta. Precisamente esa es una de las ventajas que se le ha otorgado a este tipo de entidades clasificadas en esta categoría, que no calculan anticipo del impuesto de renta. Segundo, los no contribuyentes del impuesto sobre la renta, pues no tendría ningún sentido. Si no pagan impuestos, si no contribuyen, pues entonces ¿para qué van a calcular anticipo de impuesto de renta? Y tercero, las empresas que se encuentren en procesos de liquidación obligatoria, porque si se encuentran en ese proceso de liquidación obligatoria, pues se supone que están terminando actividades y pues el otro año, si están terminando actividades, no van a pagar ningún tipo de impuesto. Entonces no tiene ningún sentido liquidar anticipo, porque se lo van a descontar de que si es que ya están liquidando la sociedad y no se van a pagar impuestos. ¿Cuál es la ubicación en el formulario? Entonces, ya sea en el formulario 110 o 210, tiene su renglón específico, y aquí tenemos anticipo de renta liquidado del año grabable anterior, que es el que va disminuyendo el impuesto de renta liquidado en este año, ¿sí? Y aparte de eso también deberá liquidarse el anticipo del impuesto de renta para el año siguiente. Entonces, recordemos, el del año anterior se coloca en este lugar y va restando, ya lo habíamos dicho, lo que anticipe el año anterior resta, y lo que calcule para este año entonces va en este renglón también. Hay dos espacios para poder ubicar esos valores, tanto el anticipo que se llevó a cabo el año anterior como el anticipo que estoy calculando hoy para la vigencia siguiente. Entonces esta es la forma como se ubican en el formulario y el efecto en el mismo. Bueno, mis amigos, muchas gracias por su atención. Como siempre, espero que haya sido de mucha utilidad esta información. Invitarlos para que dejen sus comentarios, invitarlos para que se suscriban al canal y así puedan recibir en tiempo real todo el material que se sube de manera permanente a dicho canal y estén al día. Muchas gracias nuevamente por su atención.